Bueno, gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Esta mañana conversaremos con Álvaro Artiga, politólogo también, catedrático de la UCA. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Y Orlando Arévalo, político independiente. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Digo independiente porque no te vincula ahora a ningún partido político. No sé cómo te sientes tú, ¿no? Pero bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hay varias cosas de las cuales queremos conversar esta mañana, escuchar opiniones, lo voy a decir de esta manera, no tan contaminadas o no contaminadas respecto a lo que está pasando en nuestro país. Cosas increíbles, por ejemplo, ayer se eligió a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República de nuestro país y ya anoche mismo se estaba hablando de que podrían ser declarados inconstitucionales, es decir, ni tan siquiera habían sido juramentados, estaban en la discusión en la Asamblea Legislativa cuando se hablaba ya de la posibilidad de que la Sala nuevamente declarara, lo dijo el Partido Arena obviamente, declarara inconstitucional la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República porque según Arena no se había seguido el procedimiento o el proceso que había solicitado o que había planteado de alguna manera la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Eso, más otras cosas que han venido pasando, pues obviamente creo que es importante escuchar la opinión de nuestros invitados. Orlando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, buenos días, doctor. Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Efectivamente, como tú lo dices... Démosle la bienvenida a Álvaro, ¿no? Bienvenido, diputado. muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Te escuchamos, Orlando. Sí, efectivamente, como tú lo decías, pues soy un político independiente en receso, diría yo, porque... Todavía no he... ¿Qué significa eso, en receso, en no he colgado los guantes, no he dicho que me voy, no he dicho que me retiro. Estoy observando desde afuera. Creo que me ha venido bien haber tenido este periodo de ya casi año y medio de estar desde la gradería viendo a los actores, claro, viendo el partido. Detrás de la barrera creo que se observa con mayor objetividad, como tú lo dices, porque uno no tiene la carga, la presión que tiene el tener la responsabilidad de estar tomando decisiones y de estar atendiendo presiones de uno y otro lado. Y eso creo que nos va a permitir, Romeo, esta mañana tener un diálogo muy interesante, desinteresado y objetivo, diría. Mira, es eso específicamente con lo que quiero comenzar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas tú cuando estás en tu casa, cuando estás detrás de la barrera, cuando estás, por ejemplo, como tú lo dices, en las graderías, no viendo el partido, no sos parte ahora de los equipos que están en contienda? ¿Cómo estás viendo el ambiente realmente? Preocupa obviamente a muchos salvadoreños lo que te decía, por ejemplo, de que ha habido varios esfuerzos de elección de magistrados de Corte de Cuentas y anoche mismo ya se estaba hablando. ¿Le preocupa sin duda a algunos salvadoreños lo que pasa entre un fiscal general de la República y un ministro de la Defensa? ¿Le preocupa a los salvadoreños sin duda que todavía no tienen muy claro qué es lo que están ofertando los partidos políticos? ¿No? Hay una cantidad de cosas, digo. Mira, yo a todo lo que ha pasado en este año y medio que tengo de estar fuera del ring, le veo cosas buenas, le veo muchas cosas positivas y le veo cosas que creo que han habido excesos. Es decir, no me quedo con ni uno ni lo otro. En los excesos a mí me parece de que lo que le ha faltado sin duda al país es un liderazgo. Creo que el país carece de un liderazgo que sea capaz de irradiar positivismo, de irradiar mecanismos de concertación, de promover, digamos, un diálogo sano, un diálogo positivo. Me parece de que las agendas y las estrategias de confrontación del presidente de la República y del Partido Arena, a mí me parece que son los principales actores que se exceden y que son los que generan y promueven este ambiente. Y obviamente la Asamblea Legislativa, que es el escenario político por excelencia de carácter permanente, porque es donde se desarrolla el debate político, pues difícilmente puede estar exento de esta situación. Y ha entrado un nuevo elemento, que es la Sala de lo Constitucional, que por primera vez en mi experiencia, en mi vida, pues yo veo a una sala que lo veo positivo, que haya una Sala de lo Constitucional que ha cumplido
en buena parte con esa función de tener el control constitucional, el análisis y digamos, la justicia constitucional en el país, y por primera vez pues no sumisa a los dictados de Casa Presidencial. Algunas personas hablan de excesos. Ahí es donde yo voy. Yo creo que por un lado es bueno que tengamos órganos del Estado independientes, y especialmente una sala tan importante como es la Sala de lo Constitucional, pero a mí sí me parece de que por ratos pecan de exceso, pecan de demasiada potestad que creo que la Constitución no les da. Doctor, ¿por dónde quiere comenzar usted? Vamos a ver. Bueno, quizás poniendo un marco general de qué significan las instituciones de las que estamos hablando en general. La Fiscalía, la Corte Asamblea Suprema de Justicia, pero especialmente la Sala Constitucional, la Corte de Cuentas y en alguna medida también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todas esas son instituciones de control, en términos generales podemos decir de control político, controlan a los funcionarios que están en el Ejecutivo, en el Legislativo y en la Corte Suprema. Entonces, lo que ha pasado en la historia del país es que esas instituciones que se han creado para controlar a funcionarios no han operado. Más bien, quienes controlan el Ejecutivo y el Legislativo han tratado de controlar y neutralizar a estas instituciones, a la Fiscalía, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Corte de Cuentas y en cierta medida a la Sala de lo Constitucional. Faltaría agregar aquí la sección de probidad de la Corte. El control era ejercido al revés, ¿no? En ese sentido, es decir, cuando los partidos políticos controlaban las instituciones y no como debe ser, que esas instituciones controlan, digamos, a los partidos políticos. El punto ahí donde está entrampado, digamos, que quienes han controlado el Ejecutivo y el Legislativo han controlado tradicionalmente todas las demás instituciones, ¿verdad? Siguiendo procedimientos que hacen aparecer como que la cosa es normal, que así debe ser. Pero por alguna razón de esas que suele pasar en la historia de la sociedad y de los países, en esta ocasión hemos tenido una Sala de lo Constitucional que se niega, digamos, a pesar de ser electa por estos partidos y por estos, en este caso por los diputados, se niega a someterse a, digamos, al control de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. Y comienza a operar controlando la constitucionalidad de los actos, de las leyes que emite la Asamblea, a controlar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo, a controlar la constitucionalidad incluso del Tribunal Supremo Electoral, y entonces eso es lo que empieza a molestar. Y cuando empieza a funcionar eso, entonces aquellos que empiezan a ser controlados quieren deshacerse de alguna manera de quien les controla, es decir, de la Sala Constitucional. Por eso no es raro que en estos días haya vuelto a salir esa amenaza del presidente de la Asamblea Legislativa de reactivar aquella comisión para tratar de investigar a los magistrados de la sala con la pretensión de destituirlos. Ahora, doctor, el papel que hace la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no de alguna manera reduce, minimiza el papel de la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando a través de las resoluciones, como dicen algunos, ¿no? Lo que está haciendo es cambiando de alguna manera el texto de la Constitución. Yo comprendo porque dicen que hay dos ideas fundamentales, ¿no? Una es que usted aplica el texto de la Constitución como es, textualmente, como dice, y otros dicen, bueno, estamos haciendo una interpretación evolutiva de la Constitución de la República, ¿no? Pero a través de esa interpretación evolutiva, o sea, podría cambiarse incluso el texto mismo de la Constitución. Otros dicen, mire, esta interpretación evolutiva la están haciendo ahora 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar cuando cambien estos 4 magistrados? Vienen otros 4 y van a hacer otra interpretación evolutiva, ¿no? Porque no necesariamente estos 4 van a pensar igual a los otros 4 que vengan. Y va a haber otra interpretación de la Constitución misma. Bueno, corre ese riesgo, ¿no? Sí, se corre el riesgo, pero vamos a decir que la Sala de lo Constitucional, el control constitucional, opera de manera reactiva. O sea, en todo caso, quien tendríamos que decir es el que produce, digamos, aquello que va a ser, que es demandado
constitucionalmente, es decir, digamos una legislación o el nombramiento de funcionarios. Es que aquí el problema es que ¿dónde comienza, digamos, el conflicto? El conflicto comienza cuando, digamos, la Asamblea emite una ley inconstitucional o que por lo menos que puede ser examinada. Desde el punto de vista de los magistrados. No, que puede ser examinada por estos magistrados, por cualquier otro magistrado. O sea, el asunto es que, digamos, los diputados o el presidente o cualquier otro funcionario puede emitir un producto o comportarse de manera, digamos, que puede ser cuestionado su constitucionalidad, y entonces viene una demanda de cualquier ciudadano, obviamente no es cualquier ciudadano porque se requiere alguna preparación para preparar estas demandas, y ahí donde reacciona la sala. Ok, Orlando, ¿existe la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia sea declarado, su nombramiento sea declarado inconstitucional? No, de hecho, la sala misma ha admitido dos recursos, de inconstitucionalidad, y podría incluso, como medida cautelar, suspender la actividad o el funcionamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y hay personas que dicen, pero mire, pero también los 4 magistrados que están cuestionando el nombramiento de Padilla son producto de un acuerdo político. Tú te recuerdas cuando aquellas maratónicas reuniones se dieron en Casa Presidencial, si mal no recuerdo fueron 17 reuniones, y al final se logró, con la mediación del presidente de la República o los buenos oficios del presidente, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en la elección de esos 4 magistrados. Entonces dicen, ellos también son producto de una cuota política, de un acuerdo político. Por lo tanto, no sé si es válido el cuestionamiento que están haciendo ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mira, yo creo que si partimos de los criterios y de las actitudes con las que la sala ha resuelto, al presidente de la Corte actual sí lo pueden declarar inconstitucional. No, claro, claro. Hay antecedentes como el de Silvia Aguilar, por ejemplo. Sin duda que lo pueden declarar, porque en primer lugar yo creo que el presidente de la Corte ha sido muy honesto al aceptar algún nivel de participación y de militancia partidaria con el FMLN. Honestidad que no tienen otros funcionarios, a mí me parece que eso... Honestidad que no tienen otros funcionarios, correcto. pero que sí son simpatizantes, incluso militantes creo de que partidos eso, políticos. y yo quiero rescatar una cosa, yo creo que alguien tiene en este país que comenzar a demostrar de que la simpatía, la inclinación partidaria no debería de ser como un pecado o como un motivo de veto para que un profesional capaz, preparado, en algún momento pueda desempeñar un cargo de ese nivel. Si lo que hay que poner a prueba y lo que hay que exigirle a un funcionario es su imparcialidad a la hora de ser juez, a la hora de ser funcionario, a la hora de ser cualquier desempeño, realizar cualquier desempeño público, es la imparcialidad con la que se debe de actuar. Pero volvemos a lo mismo que decía el doctor Artiga. El problema es que las cúpulas políticas, la tradición política del país, es que los dueños de los partidos políticos, y especialmente del partido en el poder tradicionalmente, es que ha ejercido bajo diferentes mecanismos, a veces claros, a veces oscuros, control directo sobre cómo deben de actuar y cómo deben de resolver la mayoría de este tipo de funcionarios. Por eso es que digo, a mí me parece que es muy positivo muchos de los aspectos que ha desarrollado la Sala de lo Constitucional, pero también creo de que se ha caído en una especie de revanchismo, de rivalismo, como que si fuera una especie de prueba de pulso, ¿va? De que quién tiene más fuerte la mano, de que quién pesa más, y eso solo es consecuencia y producto, Romeo, de que tenemos una sociedad polarizada y de que no tenemos hasta ahora ningún proyecto consolidado, sólido, que le indique al país, que direccione al país sobre un enfoque de unidad, que es lo único que nos puede sacar de esta crisis prolongada que tenemos de más de 30 años de confrontación, que nos ha llevado a ser el país
más de menor crecimiento en Centroamérica, el último en todos los indicadores, después de que hace 30 años éramos el primero en casi todos los indicadores. Oiga, ¿qué piensan ustedes sobre del país? aquellas opiniones y aquellos analistas que dicen, miren, es el momento de hablar de las reformas a la Constitución, de establecer, de formular una nueva Constitución en el país? No sé por qué debe tenérsele miedo a esto, si los partidos políticos y la sociedad civil entra a un debate para formular una nueva Constitución que deje más claro, por ejemplo, cuál va a ser el papel, ¿no? de la Asamblea Legislativa, cuál es el papel realmente de la Corte Suprema de Justicia, si vamos a tener un país en donde por decirlo de esa manera, un tribunal de justicia es el que toma al final las decisiones, o qué tipo, qué tipo de tribunal, de corte debemos de tener, qué tipo de asamblea. Digo, donde quede más claro y que no haya ambigüedades sobre el papel que desempeña cada uno de estos órganos. Bueno, si de aclarar las cosas se trata, yo creo que no es necesaria una reforma constitucional. Cada una de estas instituciones de control tiene su propia ley orgánica. Está la ley de la Corte de Cuentas, la ley de la Fiscalía, la ley de la Procuraduría. O sea que si ahí hay cosas que no están claras, ahí se puede resolver, ¿verdad? Yo creo que también pedir que haya una nueva Constitución es también pensar que con una nueva Constitución se resuelven los problemas. Y podemos quedar en lo mismo, ¿verdad? Es decir, mientras el comportamiento de los funcionarios, aquellos que tienen poder, quiera estar por encima de cualquier tipo de legislación o reglamentación, yo creo que podemos cambiar la Constitución y quedamos Pero, por iguales. ejemplo, ahora está un debate hasta dónde llega la jurisdicción de las resoluciones de una sala, por ejemplo, ¿no? Y hasta dónde... Tú habrás escuchado, y Orlando, tú habrás escuchado cuando la Asamblea Legislativa dice, mire, se está metiendo incluso a sugerirnos a nosotros, a los diputados de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional se está hasta diciéndonos cómo tienen que ser las personas, nos está diciendo prácticamente, señalando un camino cuando nosotros obviamente también tenemos nuestras propias jurisdicciones y capacidades, ¿no? Sí, mira, a eso me refiero. Mira, yo creo que estamos ante un problema muy complejo y lo voy a definir de la siguiente manera. Para mí la Constitución es bastante clara y bastante precisa en términos generales en desarrollar y indicar cuáles son las funciones de cada órgano del Estado. ¿Cuáles son? Está muy claro las funciones en el artículo 131 de la Constitución. Allí están todas las facultades de la Asamblea Legislativa, todas, son muchas, pero enumeradas que casi se termina el abecedario en la enumeración de todas las facultades de la Asamblea. La Sala de lo Constitucional ha invadido funciones que la Constitución, sin duda, que ha invadido funciones que la Constitución le da de manera exclusiva a los diputados, a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir del artículo 85 de la Constitución, se ha desarrollado y se ha consolidado un sistema de partidos políticos, que le fue permitiendo consolidar estructuras dentro de los partidos políticos que secuestran el sistema. Ese es el punto. El tema de fondo que lo vuelve complejo es eso. ¿Cómo podés comenzar a resolver eso? Bueno, ya se dio un primer paso, la ley de partidos políticos. Creo que no es suficiente. Esa ley necesita más reformas. Orlando, pero tú sí crees que hay invasión entonces de funciones de un órgano a otro. Sin duda. Y el problema es que estoy de acuerdo con el doctor de que quien provoca a que esta sala caiga bien, gane aplausos, simpatía, porque es la única que ha tenido, por ese poder constitucional del que está revestida y por esa facultad constitucional de la que está revestida, es la única que se le ha podido parar al monopolio de las cúpulas políticas. Ese es el centro del debate y del punto. Y mientras no descifremos eso y desarrollemos, y una vía de resolverlo, porque el problema no es la Constitución, el problema, como muy bien lo dice, leyes tenemos de sobra, el problema es la conducta, la cultura con que
las personas que ejercen un gran poder dentro de los partidos políticos son las que nos han llevado a este problema, porque de manera reactiva la sala viene y, es decir, bajo este argumento que tú planteabas al principio de una especie de nueva forma de interpretar la Constitución, creo que sí ha puesto más allá del límite hasta donde llegan las facultades. Doctor Artiga, no está reaccionando la sala, nos hemos metido el tema en la sala, pero quiero que analicemos también los otros conflictos, ¿no? Las otras diferencias que ha habido. ¿No está reaccionando la sala, no está teniendo una agenda reactiva? No estoy diciendo que no sea correcto, ¿no? Pero también hay temas ahí muy fuertes en donde la sala ni tan siquiera se ha pronunciado, donde la sala ni tan siquiera ha dicho nada. Por ejemplo, ley de amnistía, que tiene demandas ahí, que hay demandas interpuestas en la Corte Suprema de Justicia. También sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hay demandas puestas ahí también. Sobre el tema de la dolarización hay demandas interpuestas ahí también. Es decir, podemos comenzar a enumerar una agenda que tiene la Sala de lo Constitucional grande, que no se ha pronunciado todavía. Y entonces dice, está metiéndose nada más en la agenda casi diaria, ¿no? De reacción a las cuestiones que se están dando, que es válido, digo, pero no va más allá la sala, ¿no? ¿Por qué no ha ido más allá en estas resoluciones que son importantes también y que la gente quiere saber si en realidad hay una violación a la ley en el tema de la dolarización? Porque hay una ley de bimonetarismo o de integración monetaria que está vigente en nuestro país y que no se aplica, por ejemplo. Bueno, yo creo que parte puede ser el tipo de demandas de inconstitucionales que hay, que algunas requieran mayor estudio, y otras criterio puede ser también el de la oportunidad. Por ejemplo, en el tema de la Corte de Cuentas, si se pone la sala a resolver otras demandas, pues sí, que es lo que está pasando, que ya los que han sido nombrados ayer solo son para un año. Y si vuelven digamos, la sala tiene que decir si se ha cumplido su resolución o no. Yo pienso que tiene que haber criterios de oportunidad, ¿no? Y criterios de la complejidad de la demanda que tiene que tratar. Obviamente pueden haber otros elementos, pero digamos, yo pienso que no es simplemente de que es que están siguiendo una agenda secreta o quieren obstaculizar. Yo creo que ese es un discurso de los que están en contra de la sala. Es que aquí hay ese elemento de generar una opinión o a favor o en contra de la sala. Y eso es un tema político, ¿verdad? Inclinar una mayoría de opinión, una opinión mayoritaria, en un cierto sentido, para bien tener fuerza y poder hacer algo sobre la sala, ¿verdad? Yo no sé si podemos seguir. Hagamos la pausa, vale. Si quiere, la primera pausa comercial, y cuando regresemos continuamos hablando un poco sobre esto y también vamos a hablar sobre el tema. Orlando, no he escuchado tu opinión desde que te subiste a las gradas, ¿no? Desde que estás detrás de la barrera, tu opinión, por lo menos yo no la he escuchado respecto a la tregua que está vigente en nuestro país, tregua entre las partidas. Y el tema político, por supuesto. Pausa, regresamos. Perdón, es que antes de ir a la pausa comercial le quité la idea, digamos, al doctor Artiga, así es que por favor desarrolle su opinión, doctor, y luego vamos a pasar a otro tema realmente. Sí, entonces volviendo al tema de si tienen una agenda y cuáles son los criterios, yo pienso que el tema de la oportunidad, del cálculo del momento político en el que está y se puede producir, digamos, los efectos que puede tener emitir una cierta sentencia, yo creo que los magistrados se lo piensan. Ahora, yo quería agregar solo una reflexión sobre este tema de si separación de poderes, que es el término que suele utilizarse. Yo creo que eso en ciertas corrientes, digamos, del derecho es donde se utiliza. Yo quiero agregar una idea que viene desde el propio campo de la ciencia política, en donde no hablamos de separación de poderes, sino de especialización funcional. ¿Por qué? Bueno, especialización funcional quiere decir que, por ejemplo, la Asamblea tiene como función especial la de legislar, pero no solo esa. Igual que la Corte Suprema de Justicia, su función principal es la de administrar justicia, digamos, va a hacer valer el derecho, pero no solo esa. Entonces es necesario que haya no una separación de poderes
sino una intersección de funciones para que exista el control. Ahora se ha enfocado en, digamos, la intromisión, llamada intromisión por parte de la Asamblea, de la sala en lo que hace la Asamblea. Pero pensemos un poco lo que significa el control del presupuesto que ejerce la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo. Es el ministro de Hacienda el responsable de la política presupuestaria. Sin embargo, hay un ente que le controla, que es la Asamblea Legislativa, y hay una comisión dentro de la Asamblea. Es más, para cada uno de los ministerios hay su correspondiente comisión dentro de la Asamblea. La Asamblea tiene una función de control sobre el Ejecutivo. Y que no es malo, obviamente, eso no es malo, ¿no? Es que así funcionan las Así cosas. funciona la cosa. Pero una cosa es que yo le diga a usted, mire, necesito que me cambie ese cuadro, ¿verdad? Porque ese cuadro, adolece de este problema. Y otra cosa es que le diga, necesito que me cambie ese cuadro, que lo ponga en tal lugar, que me lo pinte de verde la mitad y la otra mitad de rojo. Eso me parece a mí que es un poco de ir más allá de las funciones o de la idea de cambiar el cuadro simplemente, ¿no? Sí, yo no voy a defender a capa y espada a los 4 magistrados, pero quiero decir que hay que examinar si eso es lo que están diciendo, o si están diciendo, por ejemplo, que los funcionarios deben cumplir con ciertos requisitos que ya están establecidos en la ley. Y que por cabezotas, digamos, los diputados se han resistido a eso y han nombrado magistrados que a todas luces no cumplen, ¿verdad? Pero es que hay que verlo, no solo el tema de la sala. El presidente tiene control sobre la Asamblea Legislativa por la vía del veto. Entonces lo mismo podríamos decir, el presidente se está metiendo en la función de legislar cuando no le corresponde. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene función de control sobre todos los funcionarios. El problema ahí es que las resoluciones de la Procuraduría no son vinculantes. Claro. Pero el diseño, digamos, es justamente para controlar. La Corte de Cuentas también, ¿verdad? Se entromete, ¿verdad? Se mete en las funciones de los órganos para poder hacerlo. Si no, ¿cómo controlan? Si la Sala de lo Constitucional no puede decir nada respecto de lo que dice, lo que hace la Asamblea, ¿cómo ejerce el control? No, claro, pero el debate no es si tiene que decir algo, ¿no? O sea, obviamente, parte de las obligaciones que tiene la Sala de lo Constitucional es decir, y fundamentalmente su obligación es decir si una ley está dentro del marco de la Constitución o no está dentro del marco de la Constitución. El punto es cuando se extralimita, digamos, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, el presidente tiene la función de vetar, los diputados tienen la función de pasar por encima del veto, es decir, pasar el veto, superar el veto, como le llaman. Pero esas son funciones muy específicas, muy claras, ¿no? Estamos analizando aquel tema donde hay ya una interpretación de las funciones, que puede ser errónea, porque una interpretación puede ser obviamente errónea, ¿ya? Para usted puede ser distinta, para Orlando puede ser distinta la interpretación sobre un hecho. Ahí es donde entramos a la complicación de esta cosa, creo. Claro, pero solo hay que ver. Esto ha surgido cuando la sala está controlando. Si la sala no se comportara así, nadie diría nada. Pero es que de interpretación lo mismo pasa con el presidente cuando interpreta una ley que ha sido aprobada, un proyecto de ley que ha sido aprobado en la Asamblea y considera que debe vetarlo. Él está interpretando aquello. Además, los que aplican la legislación también interpretan la legislación. Es que no se puede pensar así, que literalmente ya eso así se aplica. Y en el caso, ahora termino, en el caso de la Sala de lo Constitucional, ahí hay, si no se está feliz con cómo está funcionando eso, hay que resolver algunas cosas. Por ejemplo, la Asamblea no tiene por qué discutir, digamos, las sentencias de la Sala. Y lo hace. Y es más, se ha atrevido a decir de que las sentencias son inconstitucionales cuando la Constitución establece que el único ente que puede emitir un juicio sobre la constitucionalidad o no de los actos es la Sala de lo Constitucional. Y ahí nadie dice nada. Okay. Orlando. Sí, pero es que lo que ocurre aquí es que el problema es que la Asamblea, obviamente, siguiendo el procedimiento correcto que la ley ya establece y ante prueba también concreta o contundente al respecto, la Asamblea tiene facultades, así como de nombrar funcionarios, de destituir funcionarios con mayoría calificada. Entonces, es decir, el sistema está hecho como para que aquí no haya nadie
que esté así como por encima de todos y solo por debajo de Dios, como algunos ven a la sala de lo constitucional, que la ven como una gradita abajo de Dios, ¿verdad? Y que arriba de ellos no hay nada ni nadie, ni nada que los pueda ni cuestionar ni nada, lo cual tampoco, aquí no estamos ante un régimen, ante un gobierno de jueces. Correcto. Ese no es el sistema de nuestra Constitución. Doctor, así lo digo, si ese es el que queremos, digámoslo y entonces cambiemos. Y tampoco estamos ante un gobierno parlamentario. Y tampoco estamos ante un gobierno parlamentario. La verdad es que estamos ante un régimen históricamente presidencialista que se consolidó a través del sistema, volvemos a lo mismo, de partidos políticos. Y en conclusión, todo este debate en el fondo es un debate político. Es un debate de origen y de carácter político, de disputas, de cuotas y espacios de poder político que hoy por hoy están como en disputa y es decir, que se ha puesto como en crisis. Hay una crisis de ese modelo y de ese sistema. En el fondo, si esto al final lo logramos como país, como sociedad, resolver por un sendero y por un rumbo correcto, sin duda que esto que está pasando es bueno. Claro. Es bueno, yo no lo vería así como malo. Sería malo si al final esto nos lleva a un despeñadero o a nada, o a entrampar más y a volver inviable el país. Pero si al final esto nos permite a que aquí nos veamos las caras en serio y nos digamos las cosas en serio y nos pongamos en orden todos, esto puede ser muy bueno. Muy bien. Hablemos un poco sobre el tema político electoral. Doctor Artiga, de verdad, no sé si es una percepción mía, pero al final todavía no veo las propuestas de los partidos políticos, más allá de las acusaciones, ¿no? De las acusaciones y de la campaña negra, si se quiere llamar de esa manera, pero no estoy viendo las propuestas de los partidos políticos. Hay líneas generales de los partidos políticos, de las propuestas, pero yo creo que la gente no está en ese alí todavía de conectarse con las campañas de los partidos. ¿Cómo está viendo usted esto? Y el tema de las encuestas, porque qué cantidad de encuestas, ¿no? Números por allá, números por otro lado, unos que salen favorecidos, otros en otra encuesta que no salen favorecidos, etcétera. Bueno, sobre el tema de las propuestas, yo creo que si los partidos no las tienen, no las han presentado, no van detallando, en parte es porque ellos mismos creen que eso no es importante. En su cálculo y en su estrategia electoral están más preocupados por la construcción de la imagen de los candidatos. O sea, eso no gana votos entonces. Por lo menos desde su cálculo, sí, desde su cálculo, claro. No es importante para ganar las elecciones, porque si no lo harían. Por otra parte, si a mí me dijeran, como estudioso, digamos, de la política, qué tan importantes son las plataformas o los planes de gobierno que proponen los candidatos, yo diría, pues mire, no son importantes. Puedes ir contra la corriente, contra lo que sea, pero es que lo que se vaya a hacer después, cuando ya se está en el gobierno, depende de que se cuente con los apoyos legislativos. Y entonces lo que ocurre después son negociaciones entre el presidente con los líderes de los grupos parlamentarios para sacar los apoyos legislativos necesarios. Y ahí se desfigura entonces todas las promesas de campaña. Y siempre podrá decir un presidente que, bueno, miren, lo que yo les prometí no lo puedo implementar porque las condiciones han cambiado. ¿Va? Entonces, es cierto, para algunos sectores... Se convierte en una estafa, ¿no? Para algunos sectores de población ilustrados, que digamos tienen un componente más racional en su comportamiento que lo puramente emotivo, son los que piden plataformas desarrolladas. Porque si no, lo único que queda es ese tipo de propaganda. Yo voy a generar más empleo, yo voy a promover el crecimiento de la economía. Todos dicen eso, porque digamos a nivel de la población, si se empiezan con los detalles, ya eso ya no se entiende. Y digo, al final, una vez está en el gobierno, eso queda como un papel. O sea, todos se conectan con las necesidades de la población, sí. Es decir, todos ofrecen empleo porque saben que hace falta empleos, todos ofrecen seguridad porque saben que tenemos problemas de seguridad, es decir, es como la lógica, ¿no? Es lógico que van a ofrecer de acuerdo a lo que la población está esperando. Claro, y en ese contexto,
por ejemplo, si los dos temas que vienen desde ya décadas de ser como los principales problemas en el país, que son problemas de seguridad y problemas de economía, de empleo, de precio de los productos, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre van a decir algo sobre eso. Quien está en la ventaja depende de, digamos, por ejemplo, en el tema de seguridad, quien está en ventaja para hablar sobre eso es la oposición, ¿verdad? Porque puede decir, miren, este gobierno no ha logrado nada de lo que dijo, miren aquí. Pero eso lo va a hacer cualquier partido. Si hoy estuviéramos con, digamos, si Arena estuviera en el gobierno y el FMLN diría que la política de seguridad del gobierno es un fracaso, pero es parte, digamos, del juego electoral, ¿verdad? Si el FMLN estuviese, digamos, si el gobierno y la economía estuviese creciendo, entonces el FMLN presentaría como uno de sus logros la economía para convencer al electorado. Por eso no es extraña qué es lo que saca, qué es lo que está explotando el FMLN, los programas sociales, ¿verdad? Para decir, bueno, miren, es el primer gobierno que se ha preocupado por los pobres, etcétera. Ok, vamos a hacer, Orlando, cuando regrese después de la pausa te escucho a ti. Volvemos. Buenos días nuevamente, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañe. Vamos a conocer algunos de los comentarios, especialmente de uno de los temas, de los últimos temas que está tratando Romeo con sus dos invitados en la entrevista, y es con respecto a las propuestas de los candidatos a la presidencia. Y hay un sentimiento generalizado, debo decir, en cuanto a que muchos aseguran que no hay una campaña de propuestas hasta el momento, aunque oficialmente pues obviamente no tenemos la campaña. Wilmer Escobar Jiménez dice, no existen candidatos presidenciales porque ni siquiera están inscritos como candidatos, por ende toda propuesta, toda propaganda hecha bajo alguna idea, soy candidato presidencial, constituye una violación electoral. Oscar Hernando Galán, manejan la misma propuesta los tres, desprestigiarse más de lo que se pueda. Conozco las propuestas del candidato Tony Saca y Sánchez Serén. Del candidato de Arena solo escucho críticas de sus adversarios. Sería bueno que presente sus propuestas, asegura Javier Ayala País. También Aarón Lemos Villafranco dice, ni idea qué proponen ellos. La propuesta de cualquier político es seguir mintiendo, vendiendo la idea de que todo va a estar bien en el país, asegura Humberto Ángel. De todos modos, dice, ya sabemos que al final ninguno cumple, ninguno hace. Ahí está el ejemplo con el señor Funes, dice Teodoro Melgar. También acá, por ejemplo, Movimiento Cívico Ciudadano Ilopango dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Lo mismo de siempre, ellos preparan sus campañas para los que no razonan su voto. Edgar Vía, mi país no va a progresar nunca porque los legisladores arreglan todo a favor de los partidos políticos, por tanto los candidatos se adelantan en campañas encaminadas a dañar la imagen de sus contrincantes, dejando de lado las propuestas en función del buen servicio de la nación. No, y no son reales. Charles Escalante. Regreso contigo, Romeo. Comentarios de nuestros amigos televidentes. Orlando, que estabas bien atento escuchando ahí los comentarios. Sí, mira, yo creo que sin duda que hasta hoy la campaña adelantada de los tres candidatos que más aparecen y que diera la impresión que ahora por primera vez en más de 30 años en el país, la posibilidad de la elección presidencial ya no está para dos, sino que para tres, porque yo todavía eso lo pongo en relativa duda, pero por primera vez tiene, digamos así, como asomos de que puede estar para tres, porque no hay duda que el expresidente Saca pues es un actor político importante, más en el plano personal, porque creo que su gran debilidad en el fondo sigue siendo la de que no tiene una marca y no tiene estructura. No tiene equipo, tiene equipo, marca ni estructura. A diferencia de las otras dos maquinarias, ¿verdad?, que tienen todo. Entonces, pienso de que la lucha hasta ahora ha sido una lucha de imagen. Pienso que a nivel de lo que son los sondeos de opinión y las encuestas, da la impresión que como que todos han bajado, y el único que personalmente ha ido como recuperando imagen es el profesor Sánchez Serén, porque si vemos cómo aparece en la última encuesta comparado a cómo aparecía hace un año,
No hay duda que él personalmente ha tenido. ¿Y eso cómo se explica? Que él ya recuperó la imagen dentro del voto duro del FMLN. Y la última encuesta lo que demuestra es que el frente como que se estancó en los últimos 3 meses. Venía experimentando una especie de crecimiento importante porque también ellos comenzaron desde muy abajo de su voto duro. Entonces, lo que han logrado con toda esta campaña y estrategia es consolidar el voto duro. ¿Tú crees que ese es el nivel que tienen ahora los partidos políticos? El voto duro de izquierda. Consolidación del voto duro Sí. de las dos principales fuerzas. Sí, y el caso que a mí no deja de sorprenderme un poco es el caso de Arena, porque yo sí pensé que el presidente Saca le iba a restar más voto duro a Arena. Faltan 8 meses, falta la campaña, faltan Orlando. La campaña, digo, oficial. Faltan 7 meses, pero 7 a meses, estas sí. alturas ya tenés como para ir viendo indicadores. Entonces, yo pensé que el presidente Saca le iba a restar más voto duro de derecha a Arena. Hasta ahora eso no lo veo así. Yo siento que el presidente Saca ha avanzado mucho en aquel voto indeciso, en aquel voto más independiente que realmente partidario. Tan es así que en las últimas encuestas ya el segmento de voto indeciso y de independiente se ha reducido bastante. Arena anda por el 30-33%, que ha sido su voto tradicional duro, igual el Frente. Igual andan por el 30-33%. Aquí las dos principales fuerzas políticas han tenido siempre un tercio de los electores. Mira, a ver, y eso es lo que ya está consolidado. Entonces, de ahora en adelante, para mí, todos los candidatos tienen que cambiar su estrategia, porque hoy tienen que ir ya a convencer el voto de los votos indecisos, Mira, votos eso no es bien interesante, partidarios, doctor Artiga. votos no partidarios. Aquí se dieron dos fenómenos, ¿no? Y se dieron en los dos partidos políticos. Ciertamente lo que tú dices ya es una fotografía ya un poco antigua incluso. Es muy antigua. Eso de tener el 30% el voto duro, 30% el otro, 29 o 29 el otro, etcétera, un punto más, un punto menos. ¿Qué hizo la diferencia en eventos anteriores? Cuando ganó Elías Antonio Saca, la diferencia la hizo exactamente el candidato. Elías Antonio Saca le sumó votos porque Elías Antonio Saca, aun cuando era de derecha, no estaba plenamente identificado como militante del partido Arena, ¿no? Y no Por lo se menos veía manejaba a esa la imagen. oligarquía, Entonces, él no expresaba la oligarquía. Y le sumó Salvador. al partido, después de su voto duro, le sumó una buena cantidad de votos, los votos suficientes para ganar. Igual Funes. Sucedió el fenómeno también, exactamente el otro ejemplo que iba a poner, con el FMLN. Maneja un voto duro y Mauricio Funes le suma los votos necesarios para poder convertirse y llegar por primera vez a la presidencia del partido FMLN. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué le va a sumar a Arena esos votos necesarios para ganar, para regresar al poder, o al Frente los votos necesarios para mantenerse, ¿no?, en el poder, o en todo caso a Elías Antonio Saca para que pueda acceder a la presidencia de la República? ¿Por dónde podría venir eso que dicen los políticos? Algo extraordinario tiene que pasar para que se mueva 200,000, 300,000 votos a favor de uno o del otro. No va a ser la campaña, ¿no? Eso lo tenemos claro. Sí, bueno, solo un dato, ¿verdad? Es cierto que Saca le pudo haber sumado a Arena en 2004, pero también era cierto que el candidato del Frente era Shafik, y aquello se planteó en términos de la lucha del bien contra el mal, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que hubo esos 200,000 electores, ¿verdad? Que por miedo a lo que representaba Shafik, decidieron mejor darle el voto a Saca. Ahora lo que tenemos es un escenario donde no hay esa posibilidad de jugar a que es una lucha entre el bien y el mal. Entonces, ¿a qué pueden jugar? Yo creo que Arena tiene más chances si vamos a una segunda vuelta, porque el voto que está acumulando Unidad y Saca es más probable que se vaya para ahí. Entonces, el que tiene que estar más preocupado por ganar en primera vuelta es el Frente. Y si no tiene de dónde sacar ese porcentaje de votos que le hace falta para ganar en primera vuelta, ¿qué estrategia le queda? Desalentar la participación para que se decida con el voto duro. Y ahí podría ganar en primera vuelta. Ahí podría aunque, ganar en primera vuelta. Aunque es importante señalar también que el factor Saca y el factor presidente Funes van a ser importantes y de alguna manera decisivos en las próximas elecciones. Bueno, en el caso... Digo, por las simpatías que tiene en este caso o el apoyo que tiene en este caso el mismo presidente de la República, ¿no? Claro, pero decir que él puede orientar todo el voto a uno u otro... Bueno,
O sea, digo, son factores importantes, no sé cuánto, pero pueden ser importantes de alguna manera. Muchas gracias, Orlando. Ya no tengo tiempo, Orlando. Vamos a las informaciones internacionales. Sí, gracias por la invitación, Romeo, y ha sido un gusto estar esta mañana con usted. Doctor Artiga, también muchas gracias por gracias por la invitación y bueno, estamos siempre. Ahí vamos a estar en contacto. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.